11:42. Continuamos con más de Noticias Globovisión Internacionales. Gracias por interactuar con nosotros a través de @internacionales_GB. Nos acompaña en esta parte Olf Thuene, profesor asociado de Geopolítica de la Universidad de La Sabana. Nos acompaña desde Colombia. Muchísimas gracias, Olf, por acompañarnos. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Muchísimas gracias, Olf, por acompañarnos hoy, también para revisar lo que han sido las horas después del acuerdo de la liberación de los rehenes y el intercambio de los presos palestinos en Israel. Pero ha llamado mucho la atención en que hoy, por supuesto, en los medios internacionales se denuncia y llama la atención en que el ejército israelí disparó por una amenaza sospechosa y dejó 6 gazatíes sin vida. Y esto sucede después del inicio de esta primera fase del acuerdo. Y se habla, por supuesto, de lo frágil que puede ser este. Precisamente, o sea, este acuerdo de paz es un gran logro, sobre todo para Donald Trump, obviamente en el contexto en el cual Estados Unidos se está enfrentando con muchos desafíos en la geopolítica, en las relaciones internacionales. Sin embargo, siempre sabíamos que un acuerdo así, aunque genere muchas noticias realmente alrededor del mundo, va a ser muy, muy difícil de implementar, como tú acabas de decir, como tú decías, es un acuerdo muy frágil. Sí había intercambio de rehenes y de presos de Hamas, por ejemplo, que estaban en cárceles en Israel, pero nosotros también sabemos como antes, ya durante décadas realmente, que cada acuerdo en esa región del mundo es per se un acuerdo muy, muy frágil. Y ahora la gran tarea realmente es la implementación del acuerdo y eso va a ser muy, muy difícil. Ahora, Wolf, también es importante mencionar quizás lo que ha sucedido en cuanto, por supuesto, hablando del acuerdo. Hemos visto que denuncian en que alrededor de 20 israelíes, los cadáveres de estos rehenes no pudieron ser entregados, solo se entregaron al menos 4. Entonces esto también formaba parte del acuerdo, sin embargo, también forma parte de quizás ese incumplimiento. Por otro lado, se habló que jamás iba a dejar las armas y este ha sido un condicionante, por supuesto, de los que se han puesto en este acuerdo, en el que ellos no pretenden hacerlo. Y por otro lado, también tenemos la tensión en Israel en cuanto a la coalición del gobierno. Bueno, yo creo que uno de los problemas del acuerdo, tal cual como se nos está presentando en este momento, y es el principio de esta semana, es realmente que crea muchas expectativas hacia Estados Unidos, hacia los europeos, hacia obviamente, sobre todo hacia el gobierno israelí de Benjamin Netanyahu y de la Hamas y de los países detrás de Hamas. Y yo creo que por eso es muy, muy normal, aunque es muy lamentable, pero es normal que hay ciertos componentes, ciertos elementos de este convenio, de este tratado o de este acuerdo no se ha podido implementar hasta ahora. Yo creo que hay que tener algo de paciencia y hay que entender que esto va a ser un proceso muy, muy largo. Esto es solamente el primer paso. Y como ya debatíamos en esta entrevista, realmente ya hemos visto muchísimos intentos de lograr un acuerdo de paz en esa región del mundo. Y realmente en los últimos años y sobre todo en los últimos meses, la situación realmente se ha empeorado hasta obviamente lograr este acuerdo. Pero ahora realmente la gran tarea es la implementación y para eso necesitamos realmente como comunidad internacional, necesitamos mucha paciencia y mucha entrega para que este acuerdo realmente se pueda cumplir. Sí, Olfi, rescatando eso de la paciencia que debe tener también la comunidad internacional, llamó mucho la atención, por supuesto, lo simbólico y el respaldo que ha tenido la comunidad internacional en esta cumbre de paz en Egipto. Y a propósito de eso, quería preguntarle si usted opina que Medio Oriente podría reconfigurarse políticamente, hablando, por ejemplo, de que hace unas pocas semanas, por ejemplo, Arabia Saudita y Pakistán firmaron un acuerdo de defensa mutua. ¿Podríamos ver eso en otros estados de Medio Oriente y los cambios que podrían venir a partir de ahora de concretarse la paz en Gaza? Yo honestamente
esto al respecto. Tenemos que ver también el papel que juega no solamente la Arabia Saudita, Pakistán, sino también sobre todo Israel e Irán. Y yo creo que es solamente una cuestión de tiempo hasta que en algún momento existen más hostilidades entre Israel e Irán en algún momento en los próximos meses realmente, porque las tensiones entre estos dos países no se han resuelto desde el verano, desde el mes de junio, cuando vimos esta guerra de 12 días entre los dos países que incluso involucró a Estados Unidos. Entonces yo creo que hay muchos conflictos en la región y hay muchos jugadores y muchos intereses globales, no solamente los intereses de Estados Unidos, sino también cada vez más los intereses de China y de Rusia en la región. Y por eso es tan difícil lograr paz en la región, y por eso lo que ha sucedido durante los últimos días nos puede dar esperanza, pero solamente es un primer paso. Y obviamente tenemos que ver también dentro de la sociedad israelí cuál sector político, cuáles partidos realmente quieren avanzar con este proyecto de paz, tal cual como existe en este momento, o cuáles partidos políticos o sectores de la sociedad quizás tienen otras ideas para el futuro. Por eso la situación realmente es muy frágil, no solamente entre Israel y Hamas, sino también yo creo que en los próximos meses vamos a ver más tensiones entre Irán e Israel también. Wolf, ya para cerrar, por supuesto, estamos muy atentos a lo que sucederá durante las próximas semanas, porque esta es apenas la primera fase del acuerdo, pero son 20 puntos en la propuesta de Trump. ¿Qué se espera que suceda ahora? ¿Cuáles serán los próximos pasos? Bueno, los próximos pasos, obviamente, hay temas muy concretos. ¿Qué va a pasar con la población de palestinos en la franja de Gaza, por ejemplo? ¿Cómo uno puede reconstruir infraestructura? ¿Quién va a estar detrás de esos intentos? ¿Cuál va a ser la gobernanza de este territorio? ¿Cuál va a ser la relevancia de quizás otras fuerzas militares de otros países que podrían cumplir la tarea de vigilar el cumplimiento y la implementación de este acuerdo, por ejemplo? Hay muchos interrogantes, y eso es lo que vamos a ver ahora, cómo en los próximos días, semanas y meses esa situación se va a desarrollar realmente. Muchísimas gracias, Wolf, por acompañarnos hoy. Gracias a ti. Feliz día. Nos acompañó Wolf Thuen, profesor asociado en geopolítica de la Universidad La Sabana. Nos acompañó desde Colombia. Ya regresamos con más de Noticias Globovisión Internacionales. Son las 11:50.